Todos conocemos el cansancio de vivir bajo exigencias. Exigencias de rendir, de responder, de llegar, de sostener, de estar bien, de no quebrarnos, de no fallar. A veces incluso la vida espiritual puede vivirse así, como una exigencia más, como otro peso agregado sobre espaldas ya cansadas. La pregunta entonces no es solamente qué hacemos, qué cumplimos o qué nos falta. La pregunta es más honda. ¿Desde dónde estamos viviendo? ¿Qué fuerza interior nos conduce? ¿Qué espíritu nos mueve? ¿Qué nos anima? El Evangelio de este domingo no empieza imponiendo una carga nueva, empieza con una revelación. Jesús alaba al Padre porque ha revelado sus cosas a los pequeños, y después nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Dos voces antiguas de la Iglesia nos proponen una entrada al Evangelio. La primera es Teodoro de Heraclea, un pastor de mediados del siglo IV que comenta la alabanza de Jesús al Padre por haber revelado estas cosas a los pequeños. La segunda es una voz latina conocida como Epifanio Latino, que retoma el mismo Evangelio y nos ayuda a comprender el sentido del yugo de Cristo, no como una carga que aplasta, sino como una forma nueva de vivir, nacida de la mansedumbre y la humildad del corazón de Jesús. Jesús llamó sabios a los judíos, ya fuera porque se les habían confiado los oráculos de Dios o porque se las ingeniaban en el mal contra él. Pero llamó hijos a los apóstoles, llamó sabios a los escribas y fariseos, aunque en realidad no poseían sabiduría, sino solo lo que parecía ser sabiduría debido a su habilidad con las palabras. Llamó hijos a los pescadores, que eran inexpertos en el mal. De esta manera, la gracia de Dios se manifestó claramente cuando Jesús se dio a conocer a personas sencillas. El primer alivio que trae Jesús es este: Dios no se revela necesariamente al que puede explicarlo todo, dominarlo, argumentarlo o defenderse de todo. Se revela a los pequeños, no porque la inteligencia no importe, sino porque hay una falsa sabiduría que endurece el corazón. Hay una inteligencia puesta al servicio del cálculo, de la defensa, de la sospecha, de la malicia. Y hay en cambio una sencillez que todavía puede recibir. En medio de tantas exigencias, Jesús nos muestra que el camino hacia Dios no empieza por tener todo resuelto. Empieza por volvernos capaces de recibir una revelación. Y el Señor reveló estas cosas a los niños. ¿A qué niños? No a los que son niños en edad, sino a los que son niños en cuanto al pecado y la maldad. A ellos Jesús les reveló cómo buscar las bendiciones del paraíso y las cosas venideras del reino de los cielos. Ser pequeño no es ser inmaduro, no es dejar de pensar, no es negar la dureza de la vida. Ser pequeño en el Evangelio es no dejar que la malicia se vuelva el espíritu que nos conduce. Porque una cosa es estar cansados por el peso real de la vida, y otra es estar cansados porque nos gobiernan otros yugos: la comparación, el miedo, la ansiedad, el deseo de controlar, el resentimiento, la necesidad de demostrar, la dureza frente a los demás o frente a nosotros mismos. A veces lo que más nos agota no es solo lo que tenemos que cargar, sino el espíritu desde el cual lo cargamos. Por eso Jesús no nos llama simplemente a hacer menos, nos llama a vivir desde otro lugar. Por lo tanto, todo aquel que quiera vivir y anhele ver días buenos, que se quite el yugo de la inequidad y la malicia. El profeta dice: rompamos sus ataduras y quitemos de nosotros su yugo, porque si uno no se quita el yugo de la inequidad, es decir, la chispa de todos los vicios, no puede tomar el yugo agradable y ligero de Cristo. Jesús no promete una vida sin peso. No dice, no carguen nada. Dice, carguen mi yugo. La cuestión no es si algo nos conduce,
sino qué nos conduce. No es si tenemos una espiritualidad, sino qué espiritualidad nos anima. No es si cargamos la vida, sino desde qué corazón la cargamos. Por eso la revelación maravillosa de este domingo consiste en mirar el corazón de Jesús. Aprendan de mí, dice el Señor. No aprendan solamente una doctrina, una norma o una costumbre. Aprendan de mi corazón. Aprendan de mi mansedumbre. Aprendan de mi humildad. Aprendan de mi modo de amar. Porque el corazón de Jesús no aplasta, no humilla, no exige para destruir, no carga para quebrar. Su amor libera de los yugos que vuelven amarga la vida y nos enseña a caminar más livianos. No más superficiales, no más irresponsables, más livianos, porque estamos menos gobernados por la malicia, por el miedo, por la soberbia, por la comparación, por la autoexigencia desesperada. Más livianos porque el amor de Cristo empieza a ordenar desde adentro. Tal vez todos llevamos algún yugo. Algunos son visibles, otros no. Algunos vienen desde las exigencias de afuera. Otros se fueron metiendo desde adentro hasta volverse una manera de mirar, de reaccionar, de sufrir, de defendernos, de vivir. El Evangelio no nos invita a vivir sin forma, sin peso, sin camino. Nos invita a mirar el corazón de Jesús y a aprender de Él. Porque solo cuando dejamos de ser conducidos por los yugos que nos endurecen, podemos recibir el yugo suave de Cristo. Y entonces la vida, aún con sus pesos reales, empieza a caminar de otra manera. Más mansa, más humilde, más libre, más liviana. ¿Te animás a reemplazar tu cansancio aprendiendo del corazón de Jesús?